Hola a todos estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada. Hoy vamos a estar estudiando la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ustedes saben, Gabriel García Márquez, un escritor colombiano, ya lo hemos estudiado anteriormente. Pueden ver las otras obras en las que yo hablo, los cuentos de él, y ahí hablo un poquito más de la biografía de él. Cien años de soledad es una novela del género realismo mágico. Ya habíamos estudiado también acerca del realismo mágico, movimiento literario que trata de mostrar lo irreal o lo extraño como si fuera algo natural, algo cotidiano, algo común. Esta novela fue la que consolidó este género, eh, y así como Cervantes consolidó el género novela, ese género se estaba creando anterior al Don Quijote de la Mancha. Así Gabriel García Márquez ha consolidado este tipo de novela de realismo mágico, y por eso es que se dice que es una de las mejores obras después del Don Quijote de la Mancha. En ella vamos a ver una influencia de toda la literatura clásica y no clásica y épica y sobre todo historia de los pueblos latinoamericanos, de la cultura latinoamericana. La novela es un relato lineal desde una perspectiva de tercera persona, muy mesurado adjetivamente y los giros no son muy bruscos, se puede comprender la novela, no tiene mucha retórica, mucha palabrería, va al grano. Lo más difícil es los personajes que se llaman igual y entonces tienden a confundir un poco porque trata de varias generaciones de una misma familia que decidieron usar los mismos nombres. Y entonces los nombres también iban de acuerdo a la característica como veían que nacían esos bebés. Así que presenta el árbol genealógico de esta familia, Buendía, en un marco rural, social, político y evolutivo, con una plataforma que data desde los comienzos de la familia hasta el último de los Buendía. Hay también un reflejo bíblico cuando fundan Macondo, como la creación del mundo, como de todo el desarrollo de todo lo que pasa ahí, y también el final de Macondo como un apocalipsis. El propósito de esta obra pudiera ser una denuncia a conflictos sociopolíticos de las zonas rurales de Latinoamérica, pero sobre esto vamos a hablar en la segunda parte de este video. Vamos a ver los personajes. Los personajes son José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que son los fundadores de Macondo. Ellos eran primos y se casaron. Y ellos fundaron Macondo. Tuvieron 3 hijos: José Arcadio Buendía el mayor, Aureliano Buendía el menor y una mujer, Amaranta Buendía. José Arcadio Buendía hijo entra en una relación con Pilar Ternera, que era una mujer que estaba en ese pueblo, una mujer fácil, una mujer provocativa, una mujer que leía las cartas. Ellos tienen un hijo que lo llaman Arcadio, y este Arcadio ya es la tercera generación. Cuando esto sucede, José Arcadio, padre de este muchachito, se va con los gitanos, huye del lugar. Entonces, al mismo tiempo viene una niña que se llama Rebeca, que es huérfana, pariente de Úrsula, y se la manda para que ella la adopte. Entonces, ella tiene muchos problemas psicológicos porque ella come tierra y se chupa el dedo y todo eso. Aureliano Buendía, que es el segundo hijo de José Arcadio Buendía, el patriarca, era un joven que le gustaba la platería así como a su padre, era como su padre, le gustaba estar en el taller, le gustaba también todo esto que le gustaba al padre. Al padre le gustaba mucho los inventos, la alquimia, descubrir cosas, y admiraba todos los artefactos que traía Melquiades con los gitanos. Amaranta Buendía es la hija de este fundador de Macondo. Por un tiempo fue abandonada por la madre porque ella se fue en busca de su hijo que huyó con los gitanos. No lo encontró, pero sí encontró un pueblo que estaba a 2 horas de allí, donde vendían cosas y donde había correo, y regresa con muchas personas que se instalan allí en el pueblo también. Es que Úrsula era la matriarca, la que mandaba ahí en esa familia. El día del fusilamiento, que es así como empieza la novela, el coronel Aureliano recuerda que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así que la historia comienza también contando todo como esta familia, antes de que se fundara Macondo, qué fue lo que pasó. O sea, Arcadio Buendía y Úrsula
eran primos y la familia siempre decía que los primos las familias, si se casaban, pues tendrían hijos con cola de cerdo. Era un mito que había dentro de ellos, ¿no? Resulta que ellos vivían en Riohacha y todos esos mitos existían ahí, y entonces ahí se hacían peleas de gallo en ese lugar, y un día estaba José Arcadio peleando gallo con Prudencio Aguilar, y entonces este ofende a José Arcadio, es decir, Prudencio Aguilar ofende a José Arcadio, y entonces lo ofende aparentemente porque no había hecho su papel de hombre por ese temor, ¿no?, de tener un hijo con cola de cerdo. Y entonces van a un duelo y él mata a Prudencio Aguilar. El muerto se le aparece a Úrsula, se le aparece a ellos, y entonces ellos deciden huir de ese lugar y se van con un grupo de amigos, se lanzan a la aventura. Y estando en este lugar al lado del río, Buendía tiene un sueño de una ciudad ruidosa y decide fundar entonces el pueblo allí junto al río. Entonces todas esas personas que iban con ellos se empezaron a instalar ahí, a fundar ese pueblo, y él fue dirigiendo cómo quería las calles, las casas, de qué forma. Él fue como el arquitecto, ¿no? Y decidió ponerle Macondo, porque ese fue el nombre que él escuchó en el sueño. Dice que eran como 300 habitantes los que habían ahí, que todos eran menores de 30 años y que nadie había muerto hasta ese momento. Así que Macondo era un pueblo aparte, un mundo aparte, con sus mitos y sus creencias. Así que vamos a ver a través de la historia un anacronismo social, urbano, mitológico, dramático, épico, altamente histórico y hasta milagroso. El pueblo, como ya dije, era visitado cada cierto tiempo por una tribu de gitanos que traían inventos, fenómenos naturales, maravalerías. Esta palabra está un poco difícil de decir. Y otros entretenimientos. Él era el que le traía los inventos a Buendía. A la llegada de Rebeca, también vino con ella esa peste, esa enfermedad de insomnio, que nadie podía dormir. Que se decía que no daba cansancio, pero que los efectos eran el olvido, y era un olvido evolutivo. Son una de las visitas de los gitanos. Melquiades, el amigo del patriarca, trae una pócima que les devolvió la memoria, le devolvió los recuerdos y curó a Macondo. Melquiades era un hombre honesto. Este personaje era honesto y según los gitanos había muerto y había resucitado. Y era el que inspiraba a Buendía. Y terminó ahí quedándose en la casa de los Buendía y viviendo con ellos. Melquiades, durante su estancia en la casa de Buendía, se dedicó a escribir pues en los pergaminos en un idioma extranjero y hacer garabatos y cosas. Él llega a decir que era inmortal, que era omnisciente, y pasado un tiempo lo encuentran ahogado en el río, y entonces resultó ser el primer muerto de Macondo. Como no había cementerio, buscaron un terreno específico para eso y lo enterraron en el medio de ese cementerio. Es decir, que Melquiades entonces, según esta historia, muere por segunda vez, pero va a seguir latente en los pergaminos. Hay algunos relatos groseros, como la parte de la mulata con quien Arieliano se acuesta, que la abuela estaba vendiendo a la mulata para recuperar un dinero que por culpa de ella, que provocó un incendio, perdieron todo. Y aquí vamos a ver como una brutalidad, una ignorancia, que aunque se ve más o menos como si fuera algo de realismo mágico, no lo es, porque es algo real que sucede en esas zonas de Latinoamérica. Un día Úrsula, la matriarca, estaba mirando a sus hijas ya que se veían casaderas, y decidió entonces ampliar la casa y embellecerla. Ella tenía un negocio de caramelo que había prosperado y le permitía pues hacer todas esas ampliaciones, ir al pueblo y comprar cosas y embellecer la casa. En eso llega un corregidor que lo manda el gobierno para gobernar a Macondo, y entonces manda a pintar las fachadas de azul. Buendía le dice que ahí no manda nadie, ni con papeles ni sin papeles, que eso es un pueblo pacífico, y lo echa del pueblo. Después este corregidor vuelve nuevamente con los soldados, y entonces él le dice, bueno, está bien, pero con una condición, te vas a quedar pero con una condición. Número 1, pintamos del color del que nos dé la gana, y número 2, los soldados se tienen que ir. Entonces le busca un lugar a don Apolinar, que era el corregidor, y que él viene con sus hijas, se instala, y entonces es el que comienza entonces ya a gobernar ahí.
Aureliano Buendía, que era el segundo hijo de José Arcadio Buendía, se enamora de una de las hijas, la que se llama Remedio, una de las hijas del corregidor, pero era muy niña y hubo que esperar que llegara a su pubertad. Mientras tanto, él se quiso consolar con la Pilar Ternera, la mujer fácil, la que tiraba las cartas, y tuvo con él un hijo también que le llamaron Aureliano José. Todo esto es tercera generación. Así que con la ampliación de la casa, Úrsula trajo entonces una pianola, y con esa pianola trajo también a un italiano fino para que enseñara a tocar la pianola. Él era rubio Amaranta y Rebeca se enamoraron de él, pero él se enamoró de Rebeca. Cuando estaban a punto de casarse, se muere la madre y se tiene que ir y se tiene que posponer la boda. ¿Ok? Y entonces ya el corregidor había traído un cura. En eso llega José Arcadio, el que se había ido con los gitanos, y llega musculoso, llega más un hombre descomunal, y Rebeca se enamora de él y deja a Pietro. Entonces, finalmente Remedio llega a la pubertad, Aureliano se casa con Remedio, tiene un hijo y ella muere en el parto y pierde el hijo también. Entonces, Pietro queda muy triste porque lo han abandonado. Rebeca se quiso quedar con José Arcadio, y entonces trata de conquistar a Amaranta, pero ella ya por despecho no lo acepta y termina el italiano quitándose la vida. El cura, al ver todo esto, el cura Nicanor, al ver todas estas cosas que están pasando en el pueblo, decide fundar una iglesia, tiene que recaudar fondos. Como él hace levitación, pues él hace eso para hacer que el pueblo crea que Dios existe, ¿no? Y entonces Amaranta se hace cargo de este sobrino que nació de Aureliano y Pilar, se hace cargo, y esto es tía y sobrino, tienen una relación muy íntima, y aunque no, un poco erótica, un poco incestuoso. Entonces, un día hicieron elecciones en Macondo y estaba allí Aureliano con su suegro, el corregidor, y fue testigo de todas esas trampas. Anteriormente habían recogido todas las armas del pueblo con la promesa de devolverla y nunca la devolvieron. El pueblo estaba indignado porque nunca le devolvieron las armas, y por todas esas cosas que habían pasado, trampa, ya comenzó como la corrupción a entrar allí a un pueblo que era pacífico y que era feliz. Arcadio, el hijo de José Arcadio II, estaba entusiasmado con la fiebre liberal, y hubo un intento de fusilar al padre Nicanor, implantar el amor libre, convertir el templo en escuela, como todas esas revoluciones que se forman así a nivel de zonas rurales. Aureliano pidió un poquito más de discreción, pero así todo estalló una guerra civil. Y Aureliano buscó hombres, atacó el cuartel, se apropió de las armas, fusilaron a los soldados, al capitán. Entonces Arcadio fue nombrado jefe de civil y militar de la plaza. Aureliano protegió al corregidor y le dijo: no me diga más Aurelito, ahora soy el coronel Aureliano. Y como coronel, pues tuvo 32 levantamientos, toda una serie de atentados y emboscadas que dice que todas las perdió. En todo ese proceso tuvo 17 hijos con diferentes 17 mujeres. Y en ese momento muere el patriarca también, que había estado enloquecido de tantos inventos y de tantas cosas que él estaba tratando de descubrir, y de que a punto que lo tuvieron que atar a un árbol. Y entonces muere el patriarca, y entonces en este momento el protagonismo lo toma Aureliano, el coronel Aureliano Buendía, y a partir de este protagonismo que vamos a ver la parte 2 de 100 años de soledad. Así que los espero.